Ya has cruzado la mirada con estas 4 letras, seguramente miles de veces. Las has visto en los crucifijos que adornan la casa de tu abuela, en los lienzos que cuelgan en los templos, en las escenas cinematográficas de la pasión del Mesías. Ahora, estas 4 letras, tan familiares, casi pasan desapercibidas. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que oculto entre ellas reside un mensaje que su autor, Poncio Pilato, jamás imaginó? Un mensaje con tal fuerza que ha recorrido 2 milenios y ha transformado el mundo para siempre. Pilato creyó que estaba escribiendo una mofa, una burla cruel, un último acto de desprecio hacia los líderes religiosos que lo presionaron para sentenciar a muerte a un hombre del que él mismo sabía que era inocente. Ordenó que se inscribiera en letras mayúsculas y en 3 idiomas distintos para que nadie pudiera ignorarlo. Este es el rey de los judíos. Imagina la ironía que burbujeaba en su mente. Un rey coronado de espinas, un rey expuesto, sangrante, clavado en madera como el más infame de los malhechores. Pilato seguramente se consideró sumamente astuto. Sin embargo, no se percató de que estaba plasmando la verdad más trascendental jamás declarada sobre ese hombre. Ignoraba que esas palabras, escritas en latín, griego y hebreo, estaban anunciando algo que los profetas habían vaticinado siglos antes. No tenía ni la menor idea de que estaba cumpliendo antiguas profecías, mientras él creía estar inmerso en intrigas políticas. En los próximos minutos, contemplarás la cruz de una manera que quizás nunca antes habías experimentado. Nos sumergiremos en aquel día en Jerusalén. Descifraremos la compleja mente de Pilato. Descubriremos por qué se negó rotundamente a modificar lo escrito, incluso ante las súplicas de los máximos jerarcas religiosos. Y, finalmente, veremos cómo la infinita sabiduría divina utiliza hasta a sus adversarios para manifestar su gloria. Porque, a veces, la verdad es tan poderosa que ni quienes intentan denigrarla pueden silenciarla. En ocasiones, Dios hace que hasta las piedras clamen. Y aquel día hizo que un gobernador romano, sin saberlo, predicara el evangelio al mundo entero. Retrocedamos en el tiempo. Jerusalén, alrededor del año 30 de nuestra era. Es la Pascua, la festividad judía de mayor envergadura, y la ciudad bulle de gente. Peregrinos de todos los rincones del imperio han acudido para conmemorar la liberación de Israel de la esclavitud egipcia. La ironía es mordaz. Celebran la libertad mientras viven bajo el yugo de la ocupación romana. Poncio Pilato, el prefecto romano de Judea, se encuentra en la ciudad precisamente por esta congregación masiva. Lo habitual es que resida en Cesarea, en la costa, donde la brisa marina y una menor tensión religiosa le resultan más propicias. Sin embargo, durante la Pascua su presencia en Jerusalén es indispensable. En esta época del año, el fervor nacionalista judío alcanza su punto álgido, y con él, la posibilidad de rebelión, algo que Roma no tolera en absoluto. Así que visualiza la escena. Pilato se encuentra en su pretorio, el palacio gubernamental, cuando una multitud, al amanecer, se presenta con un prisionero. Los líderes religiosos judíos, a quienes él más detesta, exigen la ejecución de un hombre. Pero no se trata de un delincuente común. Es Jesús de Nazaret, un predicador del que Pilato ya ha oído hablar. Un hombre que hablaba de un reino, pero de un reino de naturaleza espiritual, no política. Pilato interroga a Jesús y la conclusión es inmediata. Este hombre es inocente, no representa una amenaza real para Roma. Pilato intenta por todos los medios liberar a Jesús. Ofrece liberar a Barrabás en lugar de Jesús, esperando que la multitud opte por Jesús, pero eligen al asesino. Ordena que Jesús sea azotado, creyendo que esto calmará la sed de sangre de la multitud, pero ellos claman por la crucifixión. Pilato se lava las manos públicamente, declarándose inocente de la sangre de este justo. No obstante, la presión es insostenible. Los líderes religiosos lanzan su última baza. Le advierten a Pilato: si liberas a este hombre, no eres amigo del César. Todo aquel que se hace rey se opone al César. Y Pilato comprende el juego. Si libera a Jesús y los líderes judíos envían una misiva a Roma acusándolo de permitir la insurrección, su carrera política habrá terminado. Ya se encuentra en una posición delicada con el emperador Tiberio. Una queja más y estará destituido. Así que Pilato cede, entrega a Jesús para que sea crucificado, pero está furioso. Furioso con los líderes religiosos que lo han manipulado. Furioso consigo mismo por su cobardía. Furioso con toda esta situación desesperante. Y es en medio de esta ira que a Pilato se le ocurre una idea. Una última forma de humillar a quienes lo han humillado a él. Toda crucifixión romana incluía un titulus.
una placa que anunciaba el crimen del condenado. Era una herramienta de propaganda, un aviso público. Mirad lo que sucede cuando desafiáis a Roma. Normalmente la placa rezaba algo como ladrón, asesino o desertor. Pero Pilato decide hacer algo distinto. Ordena preparar una inscripción que dice: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum. Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. En latín, las iniciales forman INRI. Y aquí reside el detalle crucial. El detalle que Pilato ignoraba tener una profunda resonancia profética. Decide que este mensaje sea escrito en 3 lenguas: latín, griego y hebreo. El latín, la lengua de Roma, la lengua del poder político, del derecho, de la administración imperial. El latín simbolizaba el dominio militar que regía el mundo conocido. El griego, la lengua de la cultura, de la filosofía, del comercio. Desde Alejandro Magno, 3 siglos atrás, el griego se había convertido en la lengua franca del Mediterráneo, el idioma que los pueblos subyugados utilizaban para comunicarse entre sí. El griego representaba el poder intelectual y cultural. El hebreo, la lengua sagrada de Israel, la lengua de las escrituras, de los profetas, del culto en el templo. El hebreo encarnaba el poder religioso y espiritual. 3 lenguas, 3 esferas de influencia, 3 manifestaciones del poder humano. Y Pilato, sin pretenderlo, proclamaba en todas ellas: «Este es el rey». Le estaba diciendo a Roma: «Este es el rey». Le estaba diciendo al mundo helenístico: «Este es el rey». Le estaba diciendo a Israel: «Este es el rey». Lucas, en su Evangelio, relata esto con exactitud. Había también sobre él escrita una inscripción en letras griegas, latinas y hebreas: «Este es el rey de los judíos». Lucas 23:38. ¿Recuerdas lo que Jesús había dicho apenas unos días antes en esa misma semana? Juan registra estas palabras en su Evangelio, capítulo 12, versículo 32. «Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo». A todos, no solo judíos, no solo romanos, no solo griegos, a todos, personas de todas las lenguas, de todas las culturas, de todos los pueblos. Y ahora, en la cruz, el título sobre su cabeza proclama su realeza para todos los pueblos, en los idiomas que todos podían comprender. Pilato lo desconocía, pero estaba cumpliendo profecía. Estaba anunciando el Evangelio, estaba predicando al mundo entero. Pero la historia se vuelve aún más intrigante, porque los líderes religiosos judíos vieron esa inscripción y se enfurecieron. Juan lo relata detalladamente en el capítulo 19, versículos 21 y 22. Los principales sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: «No escribas, rey de los judíos», sino que él dijo: «Yo soy rey de los judíos». ¿Comprendes la diferencia? Querían que la inscripción dijera que Jesús afirmaba ser rey, no que era rey. Un sutil cambio de palabras, pero una diferencia de significado abismal. Una era una acusación, la otra una confesión de fe. Y aquí ocurre algo extraordinario. Pilato, el hombre que unas horas antes había cedido a la presión de estos mismos líderes religiosos, el hombre que había entregado a un inocente a la muerte por miedo político, de repente se mantiene firme. Responde con 4 palabras que resonarán a través de los siglos. «Lo que he escrito está». Quod scripsi. Scripsi. Punto final, sin discusión, sin concesiones. La inscripción permanecerá tal como está. ¿Por qué Pilato se mostró tan inflexible precisamente en ese momento? Él, que había sido tan flácido durante todo el juicio, ¿por qué ahora de repente no cedía ni 1 milímetro? Quizás fue orgullo herido. Quizás fue su última forma de desafiar a quienes lo habían manipulado. Quizás deseaba que quedara constancia de que los judíos habían matado a su propio rey, exponiendo así su hipocresía. Pero nosotros, al observar a través del prisma de la fe, percibimos algo más. Vemos la mano de Dios obrando a través de la terquedad de un hombre. Vemos la providencia divina utilizando hasta la arrogancia de un gobernador romano para asegurar que la verdad fuera proclamada. Isaías, escribiendo 700 años antes, había profetizado sobre el Mesías en el capítulo 53, versículo 12. «Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los poderosos repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los transgresores». Contado con los transgresores, si no sé. Y allí estaba Jesús,
crucificado entre dos ladrones, y allí estaba la inscripción proclamando su realeza sobre él, exactamente como Pilato la había escrito. Y nadie, ni siquiera los sumos sacerdotes de Israel, pudo alterar una sola palabra. A veces, Dios utiliza incluso la terquedad humana para cumplir sus propósitos. A veces, endurece la determinación de alguien en un momento específico, no a pesar de sus flaquezas, sino a través de ellas, para que su voluntad se cumpla. Ahora da un paso atrás conmigo y observa el panorama completo, porque si miras atentamente notarás algo extraordinario. Aquello no fue solo una ejecución, fue una coronación. La coronación más insólita, paradójica y gloriosa de la historia. Todo rey necesita un trono. Y allí estaba el trono de Jesús, 2 vigas de madera tosca, teñidas de sangre, el trono más inverosímil que uno pudiera imaginar. Todo rey necesita una corona. Y allí estaba la corona de Jesús, un entrelazado de espinas clavado en su cabeza. Una corona que, irónicamente, los soldados romanos le colocaron en burla, sin darse cuenta de que cumplían un simbolismo profético, pues esas espinas representaban la maldición que entró en el mundo a causa del pecado humano. En Génesis, cuando Adán y Eva transgredieron, Dios declaró: «Maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirá». Jesús estaba portando la maldición como corona, cargándola por nosotros. Todo rey necesita un cetro, el símbolo de su autoridad. Y los soldados habían puesto una caña en la mano derecha de Jesús antes de crucificarlo, golpeándolo con ella en burla. El cetro de un rey que no comanda ejércitos, sino que conquista corazones. Todo rey necesita un manto real, y Jesús había sido vestido con un manto púrpura por los soldados, el color de la realeza antes de ser despojado nuevamente para la crucifixión. Y todo rey necesita un título, una proclamación de su autoridad. Y allí estaba, clavado sobre su cabeza, escrito en 3 idiomas para que el mundo entero pudiera leerlo: Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Pero había algo más. Había súbditos reconociendo a su rey, porque al lado de Jesús estaban crucificados 2 criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Lucas relata que uno de ellos se burló de Jesús, diciendo: «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro criminal, aún en su agonía, vio algo que los líderes religiosos, los soldados, la multitud no percibieron. Vio a un rey e hizo lo que los súbditos hacen ante un rey. Pidió gracia. «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Piénsalo, un ladrón moribundo clavado en una cruz, mirando a otro hombre también clavado en una cruz, y él ve un reino. Ve a un rey entrando en su reino. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede alguien mirar a un hombre torturado, sangrante, muriendo de la manera más humillante posible y percibir realeza? Solo puede ser revelación divina. Solo puede ser el Espíritu Santo abriendo los ojos del corazón. Y Jesús, el Rey en la cruz, respondió a su primer súbdito con palabras que resuenan a través de la eternidad. «En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». La primera persona en entrar al paraíso con Jesús no fue un apóstol, no fue un líder religioso, no fue alguien que hubiera seguido a Jesús durante 3 años. Fue un criminal que, en su último aliento, reconoció a Jesús como rey. Esa fue la coronación más extraña de la historia, pero fue una coronación auténtica. Ahora llega la pieza final, la conexión que lo une todo. Porque aquello que Pilato escribió en su furia, aquello que los soldados clavaron sobre la cabeza de Jesús en obediencia mecánica, aquello que los líderes religiosos intentaron modificar sin éxito, todo ello estaba cumpliendo profecías escritas siglos antes. Isaías capítulo 53 es conocido como el capítulo del siervo sufriente. Es una de las profecías más detalladas sobre el Mesías en todo el Antiguo Testamento. Y en el versículo 12 hay una línea que debió sonar peculiar cuando fue escrita. Fue contado con los transgresores. Con los transgresores, con los criminales, con los pecadores. Y allí estaba Jesús, literalmente contado entre ellos, crucificado entre 2 ladrones. Pero hay más. El Salmo 22, escrito por David 1000 años antes de Cristo, comienza con las palabras que Jesús clamaría en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en el versículo 27 de ese mismo salmo hay una promesa: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Todos los confines de la tierra, todas las familias de las naciones. Y allí estaba el mensaje, escrito en latín para el poder político,
en griego para el mundo cultural, en hebreo para el pueblo de Dios, proclamando: «Este es el Rey». Pilato no conocía a Isaías. Probablemente nunca había leído los Salmos. No tenía ni idea de que estaba cumpliendo profecías judías. Simplemente estaba siendo Pilato, orgulloso, manipulado, irritado, intentando salvar las apariencias. Pero Dios, en su soberanía, estaba orquestando cada detalle. Dios estaba usando a un gobernador romano pagano como instrumento profético. Dios estaba transformando la burla en proclamación. Dios estaba haciendo que hasta sus enemigos declararan su gloria. Y esto nos lleva a una verdad profunda y a veces desconcertante. Dios no necesita nuestra cooperación consciente para cumplir sus propósitos. Puede utilizar incluso a aquellos que lo rechazan. Puede transformar maldiciones en bendiciones. Puede hacer que la ira humana lo alabe. Jesús dijo en Lucas, capítulo 19, versículo 40, cuando los fariseos le pidieron que hiciera callar a sus discípulos: «Si estos callaran, las piedras clamarían». Y aquel día hizo algo aún más asombroso. Hizo que Poncio Pilato clamara. Hizo que un pagano, un enemigo de la fe, proclamara en 3 idiomas para el mundo entero: «Este es el Rey». Ri, 4 letras, 3 idiomas, una verdad que nadie pudo borrar. Una verdad que sigue proclamándose después de 2000 años. Una verdad que transformó el mundo. Ahora te invito a hacer algo distinto. No te voy a explicar nada más. No te daré más información. En lugar de eso, te invito a estar presente, a ver con los ojos del corazón, a encontrar a Jesús no solo como una figura histórica, sino como una presencia viva. Vamos a practicar algo llamado Lectio Divina, una forma ancestral de oración contemplativa que la Iglesia ha practicado durante más de 1500 años. Significa literalmente lectura divina. Es una manera de leer la Escritura no solo con la mente, sino con todo tu ser. Si puedes, adopta una postura cómoda. Puedes sentarte con la espalda recta, los pies apoyados en el suelo, las manos descansando en tu regazo. Si estás conduciendo o en un lugar donde no puedes cerrar los ojos, está bien. Simplemente suaviza tu mirada. Respira profundamente 3 veces conmigo. Inhala lentamente por la nariz y exhala por la boca. Una vez más. Inhala, exhala. Una última vez. Inhala, exhala. Ahora leeré un pasaje corto del Evangelio de Juan. Lo haré despacio. No intentes analizar. Simplemente recibe las palabras como un regalo. Si una palabra o frase toca tu corazón, déjala reposar ahí. Escribió también Pilato una inscripción y la puso sobre la cruz que decía: «Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos». Leyeron pues muchos de los judíos esta inscripción, porque el lugar donde estaba Jesús crucificado estaba cerca de la ciudad, y estaba escrita en hebreo, en griego y en latín. Decían pues a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: «No escribas Rey de los Judíos», sino que él dijo: «Yo soy Rey de los Judíos». Respondió Pilato: «Lo que he escrito, he escrito». Ahora cierra los ojos, si puedes, e imagina que estás allí. Es media tarde en Jerusalén. El sol está alto, hay polvo en el aire. Oyes el murmullo de la multitud, el olor a sudor y sangre, el sonido del metal golpeando la madera. Te acercas a la cruz, miras hacia arriba y ves la inscripción: INRI, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. ¿Qué sientes al leer esas palabras? ¿Tristeza, reverencia, confusión? No juzgues lo que sientes, solo obsérvalo. Ahora mira al hombre en la cruz. Sus ojos están cerrados, pero de repente los abre y te mira directamente. Y en esa mirada ves algo: amor, perdón, propósito. Y en tu mente escuchas palabras, no con tus oídos, sino con tu corazón. Yo soy el Rey, pero mi reino no es de conquista, es de entrega. No es de quitar, sino de dar. Soy Rey porque elegí morir por mis súbditos. Ahora susurra estas palabras en voz alta, si puedes, o solo en tu corazón: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Jesús de Nazaret, mi Rey. Repite una vez más, despacio: Jesús de Nazaret, mi Rey. Y ahora pregúntale en el silencio de tu corazón: Señor, si tú eres mi Rey, ¿dónde está tu trono en mi vida? No fuerces una respuesta, solo haz la pregunta y quédate en silencio. Si algo viene, recíbelo. Si nada viene, está bien. Dios habla en su tiempo. Ahora, suavemente, comienza a regresar. Siente tu cuerpo donde estás sentado.
Escucha los sonidos a tu alrededor. Cuando estés listo, abre los ojos despacio. Respira profundo una vez más y trae contigo lo que hayas encontrado en ese lugar de silencio. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo? Un mensaje escrito hace 2000 años por un gobernador romano cambia la forma en que vives hoy. Permíteme darte 3 aplicaciones prácticas para esta semana. No son reglas, son invitaciones. Primero, cada vez que veas un crucifijo esta semana, en una iglesia, en una casa, en un dije en el cuello de alguien, míralo de nuevo. No como un símbolo religioso automático, sino como una proclamación. Recuerda, INRI. Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y pregúntate, ¿reconozco esa realeza en mi vida o Jesús es solo una figura histórica para mí? Segundo, Jesús es Rey. Pero, ¿qué significa tener un rey? Significa que hay alguien en el trono. Entonces, esta semana identifica un área de tu vida donde tú estás en el trono. Tal vez sea tu tiempo, tal vez sea tu dinero, tal vez sea una relación, tal vez sea tu trabajo, y practica una pequeña abdicación. Di: Jesús, te doy el trono en esta área. Muéstrame qué significa que tú sí seas rey aquí. No tiene que ser dramático. Puede ser simple. Puede ser: Señor, esta mañana antes de agarrar mi teléfono voy a pasar 5 minutos contigo. O: Señor, en esa conversación difícil que necesito tener, voy a dejar que tú guíes mis palabras en vez de planearlo todo yo mismo. Tercero, Pilato proclamó la realeza de Jesús sin saberlo. Esta semana, proclama intencionalmente. Cuéntale a alguien, a una persona, lo que Jesús significa para ti. No tiene que ser una predicación, puede ser simple. Puede ser: ¿sabes? He estado pensando sobre Jesús como Rey esta semana y me he dado cuenta de que... Y comparte lo que Dios ha hecho en ti. A veces esperamos grandes momentos para testificar, pero la proclamación puede ser tan simple como una frase sincera en una conversación normal. Yo sirvo al Rey Jesús. Y eso ha cambiado la forma en que veo todo. Recuerda, Pilato proclamó sin saber. Tú puedes proclamar sabiendo exactamente lo que estás haciendo. Y cuando proclamas, no solo estás contándole a otra persona sobre Jesús, estás afirmando en tu propia alma: Él es Rey, Él es mi Rey. Henry, 4 letras que ya has visto 1000 veces, pero ahora, cada vez que las veas, vas a recordar a Pilato furioso y manipulado, escribiendo lo que pensaba que era una burla. Recordarás a los guías espirituales implorando un cambio en las frases, mas sin lograrlo. Vas a evocar la imagen de Jesús, coronado con espinas como monarca, anunciado en 3 lenguas para la humanidad. Poncio Pilato creyó estar redactando una broma. El Todopoderoso la convirtió en augurio. Pilato imaginó humillar a un cautivo. La divinidad empleó sus vocablos para proclamar a un soberano. ¿Y si el Creador es capaz de lograr tal proeza con unas pocas palabras escritas por un detractor? Piensa en lo que puede obrar con tu existencia si te entregas por completo. Visualiza cómo puede moldear incluso tus insuficiencias, tus fragilidades, tus instantes de pusilanimidad en proclamación de su magnificencia. Si esta disertación ha removido algo en tu interior, si has contemplado la cruz bajo una luz inédita en esta jornada, te animo a emprender 2 acciones. En primer lugar, difunde este material audiovisual a una persona que requiera contemplar a Jesús como monarca de nuevo, por primera ocasión. Podría ser alguien distante de la creencia, o alguien que conoce a Jesús, pero ha olvidado la fuerza de esta realidad. Y en segundo término, hazte suscriptor de este canal. Cada semana nos sumergimos en la hondura de las lecciones de Cristo. No verdades pasajeras ni frases gastadas del dogma, sino convicciones que renuevan la vida. Principios como este: la soberanía de Dios es tal que puede servirse de sus adversarios para exaltar su gloria. Jesús de Nazaret, soberano de los hebreos. Jesús de Nazaret, nuestro soberano.